Si estoy cansado y débil por mis cargas y siento que la angustia me perdí, aún así te espero en el silencio, sabiendo que regresarás por mí. Si estás cansado y débil por tus cargas y sientes que la angustia te perdiste, aún así te espero en el silencio, sabiendo que regresarás por mí. Tú me levantas sobre las montañas, tú me levantas en la tempestad. Fuerte soy si estoy sobre tus hombros, tú me levantas cada día más. Tú me levantas sobre las montañas, tú me levantas en la tempestad. Fuerte soy si estoy sobre tus hombros, tú me levantas cada día más. Montañas, tú me levantas en la tempestad. Fuerte soy si estoy sobre tus hombros, tú me levantas cada día más. Tú me levantas sobre las montañas, tú me levantas en la tempestad. Fuerte soy si estoy sobre tus hombros, tú me levantas cada día más. Tú me levantas cada día más.
No falta ninguna clasecita que pase, ¿no? ¿Está todo bien? Bien. Estaba muy atento a lo que hacía con la música. Gracias, Henry. Sin lugar a dudas, cuando nos enfocamos en lo que vamos cantando, en lo que vamos diciendo, entendemos lo que Dios quiere hacer con la vida de toda persona, de todo ser humano. Y es sacarla de la situación en la que se encontraba, sacarla de la instancia del pecado. Los teólogos dicen que el hombre se encuentra en un locativo del cual no puede salir, y es esa instancia, la instancia de su propia maldad. El hombre no puede dejar de hacer aquello que tiene por condición natural, que es hacer aquello que a Dios no le agrada, lo que decimos y definimos tantas veces como el pecado. Y en esta canción que escuchábamos, todo esto que trae sufrimiento al hombre puede ser cambiado solamente por el poder de Dios. Tú me levantas, pero hoy vamos a hablar de alguien que tuvo que antes que nosotros ser levantado, él tuvo que ser levantado para sufrir allí por amor a nosotros, y este es Jesucristo. Vamos a buscar, yo quisiera que me acompañen en la lectura. Hoy Osvaldo hacía la apertura y decía que todo lo que nos referimos en cuanto a Dios es lo que Dios nos ha dejado acerca de Él, y lo tenemos aquí en la Escritura. Vamos a buscar en Números, capítulo 21, del 4 al 9. Este es un pasaje muy conocido en la iglesia, habla acerca de la historia del pueblo de Dios que transita por el desierto con el fin de ingresar a la tierra prometida. No sé si estuvieron viendo, pero en los canales de televisión se estuvo pasando durante este último tiempo la vida de Moisés, sobre todo en el canal Telefe. Mucha gente sé que lo estuvo viendo, y nos vamos a referir aparte de esta historia, que es la historia de Moisés con el pueblo de Israel. Antes quisiera hacerles algunas connotaciones con respecto a este pueblo. Israel no fue un pueblo fácil, fue formado por Dios, fue un pueblo formado por Dios. Dios, a través de Abraham y la promesa que le dio a Abraham, formó lo que nosotros hoy entendemos como esta gran nación. En un momento este pueblo estuvo bajo el dominio de lo que era la Egipto antigua, era como hablar del primer mundo, o del orden mundial, como hoy se le quiere decir. Antes de hablar de un imperio como el Imperio Egipto, era un conjunto de hombres que tenían y subyugaban a otros pueblos, no solamente al pueblo de Israel, sino que subyugaban a todos los hombres que estaban bajo aquel imperio. Las órdenes de Egipto no obedecían el país en el que ellos operaban, todos debían obedecer a Faraón. El que se encarga de sacar al pueblo de Israel de Egipto es Dios a través de Moisés. Y en todo ese derrotero desde Egipto hasta la tierra prometida, el pueblo tiene que transitar en el desierto 40 años, por la razón que vamos a ver ahora, por la razón de la incredulidad. Así que este texto del 4 al 9 dice lo siguiente: después, estaba hablando acerca de Moisés y el pueblo de Israel, partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Recuerden lo que les dije, ellos no estaban caminando como si nosotros fuésemos de acá a Neuquén o a Cinco Saltos. Era mucha gente caminando más de 80 kilómetros en el desierto. No había agua potable, era otra clase de contexto. Es muy diferente a lo que nos podemos imaginar ahora, ¿sí? No había rutas, pero no era como lo que entendemos ahora. Pongámonos en el lugar de aquel pueblo. Y habló el pueblo entonces contra Dios y contra Moisés. Y dijeron: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Fíjate, pasó mucho tiempo desde que Israel fue liberada, ya esta es la última parte de este periodo de tiempo que fueron 40 años de Israel en el desierto. Pero el pueblo seguía recordando aquel lugar que era el imperio egipcio.
Ellos recordaban aquel lugar. Entonces le dicen, hacen una queja contra Dios y contra Moisés y dice, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay ni pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Entonces dice, Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová, o sea, contra el Señor, pero también contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla en un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Siempre queremos pensar en un Dios que está abstraído de su justicia. El mundo dice que Dios te bendiga, pero cuando piensa en Dios, nunca piensa en el Dios tal cual lo presenta la Biblia, tal cual Él se presenta en la Biblia. Moisés, habiendo estado mucho tiempo en el desierto, escuchó muchas veces al pueblo murmurar. Anoté aproximadamente 9 veces que se registran en la palabra murmuraciones de parte de un pueblo que había sido liberado por Dios. Yo quiero que entiendas de que el dominio que tenía Egipto del pueblo de Israel era algo que nadie podía liberarse de eso. No había forma. Era como la cárcel más segura y adentro que esté alguien además amarrado con un chaleco de fuerza. Es imposible. Así estaba el pueblo de Israel. Y Dios los había liberado con brazo fuerte. Ellos habían visto las plagas que sufrió la nación egipcia para ellos ser liberados. Sin embargo, esta no es la primera queja. Ustedes saben que la murmuración siempre manifiesta el pecado, y un pecado muy grave que está en el corazón, que es el de la incredulidad. La incredulidad siempre se ve reflejada en el pueblo de Dios. Y este no era un pueblo que desconocía a Dios, para colmo. Era un pueblo que había visto el poder de Dios en el obrar. Ellos eran libres hasta ese entonces, si bien estaban en el desierto, ellos habían conocido el obrar de Dios en la libertad que poseían. En Éxodo 14 se nos dice que apenas sale el pueblo de Israel de la esclavitud egipcia, ellos se encontraron ante la primera situación, difícil. Faraón venía tras ellos, y delante de ellos tenían un mar que no podían cruzar. ¿Quién puede cruzar un mar? Entonces lo primero que reaccionó el pueblo es decirle a Moisés, ¿por qué nos trajiste hasta acá? ¿No había tumbas en Egipto? ¿Nos has llevado para que muramos en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera para sacarnos de Egipto? ¿No es esta la palabra que te hablamos en Egipto diciéndonos, déjanos en paz para que sirvamos a los egipcios? Y terminaron diciendo, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir en el desierto. Está en Éxodo 14. Esa es la primera queja. Apenas salieron de la liberación, desconfiaron de Dios, el Dios que los había salvado. Y es que siempre detrás de toda murmuración hay incredulidad. En Éxodo 15 la gente se quejó porque llegaron a un lugar y tenían sed, estaban en camino a la tierra prometida. Dios les había prometido una tierra. Y llegaron a un lugar donde las aguas eran amargas. Entonces nuevamente se queja el pueblo contra Moisés. Y le dicen, ¿qué beberemos? Y en esta situación Dios responde con bondad. Fíjense, anteriormente sabemos que por la historia Dios abre aquel mar y el pueblo pasa en seco por el medio. Y con ese mismo mar el ejército egipcio es destruido. En esta segunda situación ya tenían bastante evidencia de que Dios estaba con ellos y los ayudaba. Sin embargo, ellos seguían murmurando. Avanza una vez más y en Éxodo 16 se nos menciona que toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Y los hijos de Israel les dijeron nuevamente, ojalá hubiéramos muerto por manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos hasta saciarnos de pan.
porque ustedes nos han sacado a este desierto para matar de hambre a toda la asamblea. Éxodo 16. Fíjate la queja. Prefiero estar esclavo en la peor de las situaciones, comiendo del Estado, que me brinda todas las cosas, en este caso Egipto, que estar acá libres por mano de Dios en una situación compleja que nadie quiere vivir. Sin embargo, ¿quién estaba respondiendo siempre con codornices y maná para satisfacer el hambre de ellos? Era el Señor. Y se mencionan 9 veces más donde Dios responde positivamente hacia el pueblo de Israel, pero hay 2 situaciones donde Dios responde con castigo. Una es cuando el pueblo está adorando al becerro. Y otra vez es lo que vemos ahora ante la queja del pueblo contra Moisés por esta situación que les toca extender más un poco el camino hasta llegar a la tierra prometida. Era un poco más, les quedaba un poquito más. Pero hasta ese entonces Dios los había estado cuidando, Dios los había estado guardando. Hay detalles de esta historia que sería muy engorroso mencionar como para los oyentes, para aquellos que vienen por primera vez. Pero sí entendemos en este pasaje tan sencillo de que es Dios quien responde hacia esta incredulidad con severidad. No nos gusta pensar así de Dios, que Dios pueda establecer un juicio contra aquellos que pecan. Porque de alguna manera, si nos miramos a nosotros mismos, todos somos pecadores. Yo simpatizo mucho con el pueblo de Israel, porque yo me quejo un montón cuando las cosas no me van como yo quiero. Y cuando yo me quejo al aire, ¿sabés de quién me estoy quejando? Me estoy quejando de Dios, de lo que Dios tiene para mí, de lo que Dios pensó para mí. Pero nos pasa a todos, porque ¿sabés qué? En el fondo todos tenemos un germen, que es el germen del pecado. Y el germen del pecado nos distancia de Dios, dice la palabra. El germen del pecado lo que produce es esta consecuencia, que es que Dios tenga que actuar con justicia hacia el hombre pecador. Es verdad, existe el amor de Dios, pero Dios también es justo. Así que Dios envía, ante este pueblo incrédulo, envía serpientes ardientes. Esta palabra ardientes es una palabra sintomática. Es una palabra que refiere de cómo ellos vivían la picadura de la serpiente. Es una palabra que nos dice que eran serpientes venenosas. Imagínate una cascabel, allí en el desierto siempre hay serpientes que hacen daño al hombre. De hecho, el pueblo estaba acostumbrado a caminar con cierto temor en aquella instancia, porque era un desierto en el cual había, por ejemplo, las típicas y peligrosas cobras. Esa víbora tan especial, ¿no? Que se ensancha, que se puede casi parar y casi te observa en el rostro, te hipnotiza hasta que te pica. Así que este era un animal muy temido para el hombre en la antigüedad. El significado de la serpiente es también muy sorprendente para el pueblo de Israel. Así que Dios envía estas serpientes para que el pueblo entienda lo que había hecho, para que entiendan de que sin el cuidado de Dios ellos no podrían haber resistido hasta ese entonces, pero también para que entiendan que su queja no solamente había sido contra Moisés, sino que había sido contra Dios, el Dios que los había rescatado, el Dios que los había salvado. Así que sencillamente el texto nos ofrece rápidamente lo que sucede. Las serpientes comenzaron seguramente a hacer su labor, y el pueblo, al ver que seguramente muchos de los hombres que estaban en aquel lugar, mujeres y niños, eran picados, clamaron, se arrepintieron. El pueblo reconoce su pecado. Y al reconocer su pecado, lo primero que hacen es acercarse a Moisés, quien los guiaba. Y a Moisés le piden que interceda por ellos ante Dios. Moisés, orá por nosotros, porque esto, lo que nos está pasando, nos está matando. La incredulidad mata al hombre. El resultado es que cuando Dios está fuera del plano de vida del hombre, el resultado de esto es que el hombre camina hacia la muerte. Y esto es lo que le pasaba al pueblo de Israel. La incredulidad lo cegó contra Dios, contra el mensajero de Dios, que en ese caso era Moisés. Y el resultado de esto es que Dios permitió toda esta instancia para que el hombre
en ese caso el pueblo de Israel, entienda. Ellos entendieron a quién habían ofendido principalmente y quién era el que podía salvarnos. Así que piden ser liberados de aquello que claramente indicaba un severo juicio de Dios. Ellos vieron serpientes y vieron muchas serpientes, pero supieron que eso era producto del pecado que ellos habían cometido contra Dios. ¿Quién les dijo a ellos que Dios les había enviado la serpiente? No se los dijo nadie, pero ellos claramente se dieron cuenta de que fue el resultado de haber pecado contra Dios. Es que cuando pecamos, el resultado es la muerte. La paga del pecado, dice Pablo en Romanos, es la muerte. La muerte en la Biblia tiene algunas explicaciones. Siempre hablamos y entendemos la muerte como algo físico, porque es lo más vivencial que tenemos. Pero hay una muerte muy profunda, que es la que produce el pecado. Hay una separación de Dios con el hombre. Y finalmente, si el hombre muere sin Dios, hay una muerte que es de carácter eterno. El hombre muere sin Dios para siempre, alejado de Dios, bajo condenación. Así que este Dios, que es un Dios lleno de justicia, escucha la oración de Moisés. Y a causa de esa oración, Dios le dice a Moisés lo que tiene que hacer. Y Dios establece el modo por el cual el pueblo iba a ser salvo. No es el pueblo quien dice cómo ser salvo, sino que Dios establece. Dios es el que nos habla por medio de la palabra lo que Él desea. Dios es quien se presenta en la palabra. Y Dios también es el que establece las formas por las cuales el hombre puede ser salvo de su instancia de pecado. Así que le dice a Moisés, tenés que hacer una serpiente. Y es una serpiente ardiente, tiene que tener las características de esta serpiente que están picando al pueblo. Y la vas a levantar en un asta bien alto, tiene que ser visible. La idea es que todo aquel que sea mordido por una serpiente, ante esa instancia incurable, mirando a la serpiente, entonces encuentre la salvación que necesita. Es muy peculiar en este caso ver a Dios usando medios que eran prohibiciones antiguas. Dios había prohibido que los hombres esculpan imágenes para que reconozcan algo en ello de parte de Dios. Sin embargo, Dios establece la forma aquí de hacerle entender al hombre en aquella serpiente que miraban el propio mal que habían cometido. Esta serpiente debía ser puesta en alto para que alcance la mirada de todos. Esta serpiente no eliminaba las serpientes que había en aquel lugar. Pero si esta serpiente tenía la capacidad de, no en sí misma, sino por lo que Dios hacía, sabiendo lo que sucedía cuando un hombre era picado y miraba aquella serpiente, entonces de poder salvar a aquel hombre que había sido mordido. Jesús en algún momento, vamos a buscar Juan capítulo 3, usó este hecho como un comparativo, es decir, puso el hecho de la serpiente levantada en un asta para hablar acerca de lo que él iba a hacer. Él dijo en el capítulo 3, verso 14 y 15 lo siguiente: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Cuando lees a Hijo de Hombre, él se está refiriendo a sí mismo. Así es necesario que yo sea levantado, está diciendo, para que todo aquel que en él cree o que en mí cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros vimos la rebelión del pueblo de Israel y cómo esta rebelión le trajo muerte. También vimos la sencillez del plan de Dios. La salvación viene de esta forma. Hay una serpiente, hay que levantarla en un asta.
El remedio iba a tener un efecto sorprendente con respecto a lo que se conocía en aquella época. Hoy es muy difícil curar algunas enfermedades que vienen a consecuencia de picadura de algunos insectos. Imagínate lo de una serpiente. No hay antídoto para todos los venenos. De hecho, hay serpientes donde para lograr producir alguna fracción de antídoto, sobre todo en Australia, hay que salir a buscarle, pagan mucho dinero a la gente que encuentra esa clase de serpientes para obtener esa clase de antídoto. Si ustedes vieron también la curación, estaba disponible para todo aquel que era picado, no era simplemente para alguno, sino que era para todo aquel que fuese picado, podía levantar y mirar a la serpiente deseando vivir. Y no era simplemente una mirada de yo miro, sino una mirada de confianza y entendiendo también interiormente que si me picó una serpiente fue por mi culpa, fue porque yo me rebelé contra Dios. Y así el pueblo tenía que comprender toda la instancia, tenía que haber un sentimiento de arrepentimiento y una mirada de fe hacia aquella imagen. Se requería entonces que la persona crea y no simplemente ver como nosotros entendemos. Así que la oportunidad de salvación fue un acto de gracia y de perdón y de amor de Dios. Pero si alguien moría, no le podía echar la culpa a Dios. No le podían echar la culpa a Dios porque era por la dureza del corazón del pueblo que esto les había pasado, que les había acontecido. Así que la oportunidad de salvación recibida por la persona era totalmente un regalo inmerecido de parte de Dios. Pero cuando el hombre moría, ninguno podía echarle la culpa a Dios, porque era causa de los pecados. Jesús en el capítulo 3, donde leímos que él habla acerca de Moisés, levantando la serpiente, y le usan como un comparativo para decir que él iba a ser levantado. Estaba hablando con un hombre religioso de aquella época, se llamaba Nicodemo. Nicodemo era reconocido de la casta de maestros, era un fariseo, era un gran enseñador y era un hombre importante en aquel lugar. Algunos dicen que al ser un principal seguramente tenía ciertas decisiones de gobierno y estaba también en las decisiones que tienen que ver con respecto a la interpretación de la ley. Era un hombre religioso, pero de verdad. Era un hombre que por fuera mostraba ser intachable, ser santo conforme a la ley, conforme a lo que creían. Y él se acerca de noche a Jesús. Algunos dicen que podría haberse acercado de noche quizás por todas las labores. Vamos a buscar una situación tranquila, pero Juan menciona que se acerca de noche porque los pecadores se ocultan en la noche, en la oscuridad. Él lo va a aclarar, dice en el 3:19, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Sabés cómo vino Nicodemo hacia Jesús? De noche. Porque los hombres, lamentablemente los hombres, aman más las tinieblas que la luz. Y entre ellos nos encontrábamos todos, absolutamente todos. Así que es muy probable que Nicodemo tenga cierto temor de su prestigio y se acerca a aquel señor del cual conocía algunas cosas. Y él lo llama y le reconoce a aquel como un maestro. Dice, todos saben que sos un gran maestro. Y nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Jesús siempre se negó a creer en aquellas personas que se acercaban a él simplemente por lo que él hacía. En el 2:24 dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Muchas personas se acercan a Jesús por interés, y en aquel tiempo también lo hacían. Muchas personas se acercan a la iglesia porque el interés no es Jesús, no es la salvación que Dios da a través de Jesús. Son todas las cosas que pueden facilitarme la vida, que pueden cambiar mi instancia de sufrimiento. Dios quiere cambiar tu instancia de vida. Pero la más importante de todas no es cómo vivas en este presente. Quizás tengas que persistir en la situación en la que estás porque Dios quiere, pero Dios sí quiere cambiarte lo más importante, que es lo que está en tu corazón. Quiere perdonarte y quiere darte vida eterna.
Así que en esta charla, que comienza por Nicodemo, Jesús va a responder tres cosas que tienen mucha profundidad, pero vamos a tratar de mencionarlas en una superficie para que todos entendamos. Lo primero que le dice el Señor a Nicodemo es que para ver el reino de Dios, para poder entender todo lo que es de Dios, hay que nacer de nuevo. Y Nicodemo, ante esta instancia, responde con una explicación que parece ser superflua, parece ser una explicación de niños, pero lleva algo mucho más profundo que lo que se entiende. Nicodemo le dice al Señor, ¿acaso yo puedo meterme en el vientre nuevamente de mi madre y volver a nacer? ¿Qué significa esto de nacer de nuevo? Nicodemo no era tonto. Nicodemo era un gran maestro y sabía lo que implicaba el nacer de nuevo. El pueblo de Israel sí entendía estas palabras. Pero básicamente lo que le estaba diciendo Nicodemo al Señor es, yo soy judío, soy fariseo, tengo la ley, me porto bien, hago todo bien. ¿Acaso necesito nacer de nuevo para hacer esto nuevamente y ser salvo? ¿Acaso no soy salvo por todo lo que soy? El Señor le dijo, para ver el reino de Dios hay que nacer de nuevo. Allí la palabra nuevo, los que estudian mucho la Biblia dicen que se puede discutir con nuevo o cielo. No importa cuál sea, pero lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo era que él debía nacer del cielo, que Dios debía darle a él un nuevo nacimiento. Por eso Juan anteriormente en el 1:12 dice, más a todos los que le recibieron, los que recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Son hijos de Dios aquellos que creen en Él, los cuales no son engendrados de sangre. No es como lo que sucede cuando nosotros venimos a luz por nuestra madre. Ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que es por voluntad de Dios. Hay algo en la cuestión de la salvación que se corresponde a Dios y que es un misterio obrando en el corazón de las personas. No se trata de que intentes cambiarte a vos mismo. Hay muchas personas que vienen a la iglesia y saben cómo responder a Dios, pero van por otra vía. Dice, todos los caminos llegan a Roma, todos los caminos llegarán a Dios entonces. No. Jesús dijo solamente que los que nacen de nuevo pueden ver el reino de Dios. Y le agrega el Señor después que para entrar en el reino de Dios, Nicodemo, debes nacer de agua y del Espíritu. Y muchos dirán, ¿acaso me tengo que bañar para nacer de nuevo? Eso es fácil. No, no se trata de lo que hagas. Hay muchos significados acá que tienen que ver con símbolos, pero básicamente el agua es muchas veces utilizada en la Escritura para hablar de algunas cuestiones que tienen que ver con los ritos, pero también de cuestiones espirituales. Y el agua es muy probable que se utilice en el sentido de la purificación que produce la palabra, el Evangelio. La fe viene por el oír, dice la palabra, pero el oír por la palabra de Dios. Hay muchos pasajes donde se habla del efecto de la palabra lavando el corazón del hombre para que el hombre sea purificado a través de ella. El hombre no puede conocer a Dios, decía Osvaldo al principio, sino porque Dios se reveló de sí a través de la palabra. Y a través de la palabra Él se nos revela y nos dice a nosotros nuestro estado, pero también lo que Él quiere hacer de nosotros, que es salvarnos. Salvarnos. Así que es nacer de lo que produce la palabra. Y esto es a través de la obra del Espíritu Santo. Mirá, si hay algo de convicción que produce la palabra en el corazón, no soy yo ni mi poca elocuencia, sino que es el Espíritu Santo diciéndole a tu entendimiento y obrando en tu corazón de que tenés que acercarte al Señor. Las personas que entran al reino de Dios han comprendido bien esto de lo cual estoy hablando. Han sabido que han escuchado el Evangelio y que del Evangelio había algo que tocaba su corazón, en lo muy profundo, y entendían que ese Evangelio hablaba con verdad y certeza, los convencía de su propio pecado y acudieron hacia Dios.
Ni tuvieron que pensar, yo creo que ni se acuerdan de quiénes les han predicado. Yo me acuerdo de que mi mamá alguna vez me predicó y acepté a Cristo. Pero sí entiendo de que lo que obró en mi corazón fue el Señor. Finalmente, para entrar en el reino de los cielos, se debe creer en aquel que descendió del cielo. Y esto está en el verso 3:13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. El Hijo del Hombre es el mismo Dios hecho hombre. Cuando hablamos de Jesús, nosotros no estamos hablando de una persona en un sentido vulgar, de un simple hombre, de un simple enseñador, de un buen maestro, de un moralista, de un filántropo en la antigüedad. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de Dios que entendió nuestra situación de pecado y envió a su propio Hijo para salvarnos de los mismos. En Juan se menciona a Dios como al Señor, al Hijo del Hombre como el Dios de todas las cosas, el Verbo, el Creador sublime, el que vino al mundo, pero que no era de este mundo. Se lo menciona a Él como el Señor, el que se hizo carne, que participó de nuestra naturaleza, pero a diferencia, Él no tenía pecado y nunca pecó. Por eso Juan en el 1:18 dice que nos ha hablado, porque a Dios nadie le vio jamás, sino que el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cuando hablamos del Hijo, estamos hablando de la revelación suprema que ha tenido nuestro Dios para salvar a todas las personas, a todos los que hemos sido mordidos por la serpiente y por el efecto del pecado en nosotros. Yo no sé si estás reflexionando, estimado amigo, pero no hay forma ni hay escapatoria. Todos estamos enfermos de lo mismo, de ese veneno que la serpiente ha producido en nuestro corazón. Así que es muy importante hacer notorio el propósito que Cristo tiene al decirle a Nicodemo, Nicodemo, no basta con todo lo que me dijiste. No se trata de lo que podés hacer, porque de hecho no podés hacer nada. ¿Sabés? Dios tuvo que enviarme a mí, al Hijo del Hombre, para que yo sea levantado y vos seas salvo. Y eso no solamente se lo dice a Timoteo, porque dice, para que todo aquel que en él cree, no es solamente para él, sino para todo aquel. Fíjate, la serpiente antes picaba al que picara, si miraba esa persona, la serpiente, era universal la oferta de remedio, de salvación. Cualquiera que era picado podía mirar y ser sanado. Obviamente debía arrepentirse. De la misma forma nosotros podemos hacer con Cristo. Todos tenemos necesidad de salvación, todos los hombres. Todos hemos sido mordidos, todos tenemos pecados. El veneno mortal fluye en nosotros, en nuestro espíritu. Estamos separados de Dios, necesitamos el remedio, necesitamos decirle a Dios, Señor, salvanos. Clamamos por tu salvación. Estoy arrepentido porque llevé una vida, toda mi vida, lejos de ti. Me doy cuenta que lo que tengo en el corazón me aleja de vos. Me doy cuenta que si muero hoy, paso una eternidad fuera de tu presencia. Dios está dispuesto a proporcionarnos la salvación por medio de la obra de Jesucristo. Los efectos mortales que se pueden ver en una picadura de serpiente pueden verse también en los hombres pecadores si usamos la misma analogía. Salí un rato a la calle, no pongas un guiñe en el auto y vas a ver el resultado moral del pecado en las personas. Mirá los noticieros, prendelos. Mirá la política, un solo ratito. Pero lo más importante es cuando te levantes a la mañana, mirate al espejo y te vas a dar cuenta qué pecador tenés enfrente. Y esto lo digo por mí mismo, pero cada uno puede verse a sí mismo como pecador. Cristo fue levantado para sanarnos del efecto del pecado, para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad, para que no te pierdas, sino que tengas vida eterna. Y esto es muy importante. La perdición en la antigüedad era para todo hombre que no miraba con fe la serpiente puesta en el asta. El resultado era la muerte. Y como les dije hace un momento, la muerte no es
la voluntad de Dios, ni fue culpa de Dios. La muerte es el resultado de la decisión del hombre de rechazar la salvación que Dios le ofrece. Pero en este caso tenemos a un Dios que envía al Señor Jesucristo para salvarnos de todo y absolutamente todo pecado. En Isaías 45:22, Dios dijo: mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Miradme a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. No hay más. El Hijo del Hombre debía ser levantado. Pensá en la cruz. Pensá en la cruz de Cristo como tu cruz. Porque Él vino a ser levantado en aquel lugar para asumir la culpabilidad, la nuestra. Pero ese levantado no es simplemente un levantado de muerte, sino que es un levantado de victoria, porque podría incluir también que Él resucitó de entre los muertos y tiene victoria sobre la muerte. No solamente resucitó, sino que ascendió, porque apareció, ascendió a los cielos y está glorificado. Ese levantado tiene mucha fuerza cuando vemos la obra completa de Cristo. Pero todo comenzó en uno que fue enviado por nosotros, descendió del cielo para morir en nuestro lugar. Fíjate que la salvación que Cristo ofrece no es de carácter temporal, como lo que sucedía. Quizás la gente que miró la serpiente fue salva temporalmente, pero después murió, imagínate, de viejo, de un accidente, lo que sea. La salvación que Cristo ofrece no es como la de aquella serpiente. La salvación que Cristo ofrece es de carácter eterno. Da vida eterna. Porque el resultado que produce la muerte en el corazón es muerte eterna. Pero hay algo importante en todo esto, y es que el hombre debe creer. Dios está haciendo una obra por medio del Evangelio, por medio del Santo Espíritu. Pero la decisión está en cada uno, en creer. Aquel que miraba a la serpiente lo hacía para su sanación. El pecador puede mirar a Cristo sabiendo de que en Él puede ser salvo. ¿Me prestás la letra? Tú me levantas, dice, sobre la montaña, tú me levantas en la tempestad. Fuerte soy si estoy sobre tus hombros, tú me levantas cada día más. Pero hubo uno que antes que nosotros tuvo que ser levantado en una cruz por nuestro pecado, para que esto pase. Te invito en esta noche a que te acerques a Dios. El llamado es genuino, es a que creas en Él, que te arrepientas de tu pecado y que entiendas de que lo que Él ofrece es para hoy y es para siempre. Si tenés alguna duda, puedes acercarte al que te invitó, puedes acercarte conmigo para que podamos hablar y profundizar acerca de este mensaje. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra, gracias por nuestro Salvador. La salvación que se ofrece es mucho más que lo que esta vida perecedera requiere. Es una salvación que está más allá de los límites de la muerte, es una salvación eterna. Porque la salvación que Jesús ofrece es una salvación del corazón, de los pecados. Los quita, los borra, nos purifica, nos hace ver el reino de Dios, nos hace entrar en el reino de Dios. Ese es el Señor. Cuán paciente has sido con nosotros, que hasta el presente aún nos amas. Y a los que te conocemos tenemos que decirte cuánto nos amas, Señor, cuánto nos amas. Porque muchas veces somos muy parecidos a aquel pueblo que tantas veces se engañó a sí mismo y se olvidó del beneficio que tú le trajiste siempre. Quisiéramos ser diferentes, Señor, como pueblo. Que nos ayudes y que nos guíes. Pero oramos por el corazón de aquellos que vienen quizás vez tras vez a la reunión y todavía no han tomado una decisión de fe. Y aquellos que vienen por primera vez, que tu Santo Espíritu esté obrando. Confiamos en la obra del Señor, para que las personas puedan arrepentirse de sus pecados con fe genuina, con arrepentimiento genuino, y entiendan de que solo en ti hay salvación, Señor. Gracias, Padre, por todo. En nombre de Cristo Jesús.
Amén.